te agradecemos mucho que hayas venido. Yo tengo gratos recuerdos de haber sido tu profesor durante el primer EMBA, la primera versión que tuvimos, y siempre me has animado con tu entusiasmo, siempre he visto una gran dedicación tuya en todos tus trabajos profesionales. Cuéntanos un poco lo de FENAVI, ¿qué hiciste en FENAVI? Yo diría que FENAVI nos tocó hacer la transición de un gremio pequeño para ese momento, no plenamente consolidado en las asociaciones regionales y en los 3 sectores productivos. Segundo, dar el brinco en materia de parafiscalidad y orientar el gremio hacia los asuntos estratégicos. En ese momento todavía TLC no estaba a la vuelta de la esquina, pero planteamos un trabajo de decir, hay que ver la avicultura como una quinceañera. Y en la casa de uno, cuando tenemos los hijos, uno de pronto no se da cuenta y está celebrando el vals de los 15. Y eso fue lo que hicimos, presentar un trabajo para 15 años, de los cuales yo me ocupé de los primeros 7, y hubo un relevo interno con el director económico, el grupo construido desde adentro, que es el que está hoy al frente de la federación. Muy bien. ¿Y actualmente en qué labores te encuentras? Actualmente trabajo en la Corporación para Investigaciones Biológicas en Medellín. Es una corporación de 40 años de existencia, privada, sin ánimo de lucro, con mucha dificultad de sostenimiento, pero importante en materia de investigación en el país, en salud y en biotecnología. En salud es líder o de los líderes mundiales en micosis, con un trabajo igualmente importante en tuberculosis y más recientemente en una tecnología de punta en hipertensión. Y en biotecnología con algunos apartes destacados en controles biológicos, en plantas transgénicas de papa y en investigación básica de aguacate y de banano. Cuéntanos un poco sobre esas tendencias que tú crees o estimas que el cambio climático va a traer sobre el país en ese horizonte de 20, 30 y 40 años. Gustavo, yo diría el cambio climático próximo y un año como este tan dramático invernal. Yo estoy muy sorprendido de que en este inicio del gobierno, que va tan bien, y el tema agropecuario que va muy bien planteado en general por el doctor Restrepo, el tema del recurso natural no esté al orden del día, y lo que este catastrófico invierno anunciado con anticipación hace más de 14 meses en la NOAA, ni lo hayamos previsto, ni se esté previendo la continuidad. Y entonces lo que hay hasta ahora de políticas agrícolas es como si en recursos naturales en Colombia ni estuviera ni vaya a pasar nada, y lo que venimos es en un detrimento terrible del recurso natural. Y este tema de cambio climático, ya hay 2 informes nacionales. El informe se entregó en junio del 2010 como la segunda comunicación de cambio climático al Foro de Naciones Unidas por parte del gobierno saliente del doctor Álvaro Uribe, y lo que allí se esboza es dramático. Ejemplo, estiman que en los próximos 30 años la zona cafetera central de Colombia pierda el 15% de recurso hídrico. Perder el 15% de recurso hídrico en café significa que no hay producción de café, porque el café está requiriendo muy cerca a los 2.000, 2.500 milímetros año. Si usted le pierde el 15% a los 2.000, va en 1.700 y es insuficiente para la floración y la fructificación del café. Entonces aquí hay un contexto de inversión futura que, por ejemplo, en ganadería, para este tema de la facultad de hoy, está estimando que va a haber una afectación en el 50% de las sabanas ganaderas de Colombia, en costa atlántica principalmente, en disminución de recurso de humedad, y eso es gravísimo con la producción. ¿Qué podemos hacer a nivel de la facultad? ¿Qué podemos hacer a nivel de las universidades? Pero en particular de la facultad, que tenemos la gran responsabilidad de contribuir a formar directivos del futuro en todos los órdenes de la economía, de los sectores, de las organizaciones. ¿Qué harías tú? Esta facultad tiene mucho por hacer. Vamos a poner, para mi gusto, uno de los problemas principales del agro en Colombia: la ganadería. La ganadería de carne principalmente. La ganadería tiene un primer problema de entrada, y es que usa 30 millones de hectáreas y potencialmente, o en términos adecuados, no debería usar más de 15 de las que hay geográficamente en el país.
Segundo, en los últimos 25 años ha crecido en 10 millones de hectáreas la extensión ganadera y el consumo per cápita, simplemente en términos de producción, pasó de 28 kilos por habitante a 15. Entonces, mientras más tierra hay en ganadería, menos producción de novillos, menos producción de carne, menos consumo per cápita, porque además los ganadores son el pollo y el cerdo. Eso significa que Colombia tendría que decir, de cara al sector ganadero, primero que dejemos de hacer mucho de lo que hacemos, y dos, que haya un tema de política y de administración. Entonces han crecido los hatos promedios en tamaños promedios de hectareaje, o sea, los ganaderos hoy tienen más tierra en el promedio, pueden tener más animales en el promedio, más pocas personas, pero cada vez hay menos administración. Eso es un tema para la Facultad de Administración. El segundo, Colombia es un país que por vocación, así como planteamos el tema minero, es un país hoy y siempre, por aptitud de suelos, llamado a ser forestal. Cada vez tenemos menos riqueza forestal, pero cada vez más la madera de la extracción de los bosques naturales es más escasa. Ejemplo, Triples Pisano fue una compañía que se desarrolló en Colombia, y Pisano en particular pues con ese nombre, por 40, 60 años en madera extractiva de los cativales del Chocó. Ya no hay cativo, ya no hay madera para desenrollar, hay que sembrar ceiba tolúa si quieren desenrollar el equivalente. Y tenemos solamente 3.000 hectáreas en Zambrano, Bolívar, en ceiba tolúa. Entonces aquí hay un tema administrativo de política forestal para hacerlo como los chilenos, con una ventaja, y es que nos demoramos en los turnos la mitad de lo que se demoran en Chile o la mitad de lo que se demoran en Oregón para producir pino o radiata y vender. Tenemos un problema cultural serio. Yo siempre lo he planteado en que la gente cree que el campo empobrece, ennegrece y embrutece. Y uno de los problemas, digamos, de la formación de nuestros estudiantes es que el atractivo de las mesas de dinero, el ser asistentes de mercadeo de Procter & Gamble, trabajar en una multinacional, es el imaginario más atractivo para nuestros estudiantes. ¿Qué debemos hacer para que ellos vean que esto que tú acabas de mencionar intelectualmente es bastante más retador, con el perdón de muchas multinacionales, ¿okay? Es bastante más retador para un profesional que esté dispuesto a aceptar retos, que esté dispuesto a meterle el hombro a problemas bastante más complejos de los que te he mencionado? Yo creo que lo que la facultad tiene que hacer primero es mostrar las megatendencias. Entonces, así como se muestran las megatendencias en finanzas, si uno empieza a estudiar qué pasa con el Citi, con el Chase Manhattan, y qué pasa en Bancolombia o en Ave Villas con Sarmiento, etcétera, o luego la minería, o luego la hidroeléctrica, o en fin, las inversiones, o el tema de comercio con Casino, con Carrefour, etcétera, hay que mostrar megatendencias. Entonces, ejemplo, África empieza a ponerse de moda. Lamentablemente para nosotros en Colombia y Latinoamérica, yo sospecho que en 10 años África agropecuaria va a ser más importante que nosotros. De la mitad de África, del Subsahel para abajo, hasta Sudáfrica, donde hablan el Wahili, etcétera, aquello va a ser hoy no, va a ser en 10 años un emporio chino y de Arabia Saudita. Arabia Saudita negoció con el África Central 600.000 hectáreas en el comienzo de este año a 25 años en arriendo. China inaugura en marzo del próximo año el mayor puerto del oeste de África, en Sudáfrica, y no tiene carga, no tiene maíz, no tiene trigo, no tiene soya, pero en 5 años la tendrán. Entonces, cuando uno dice las megatendencias son esas, o a uno le dicen, mire, Malasia e Indonesia han hecho 5 millones de hectáreas en palma de aceite. Tienen una gran bulla mundial de problemas porque allá, para poder hacer esa palma, lo último que están haciendo es quemar los bosques naturales de turba. Sí. Y es un tema destructivo y de gran contaminación. Nosotros tenemos todo el Magdalena Medio, sin necesidad de tumbar bosques, porque ya se tumbaron en la colonización del país en el siglo pasado, para hacer 3 millones de hectáreas en palma. Esta facultad tiene insignes egresados, rectores vinculados al tema de palma, que conocen el negocio mundial del aceite y que dicen, en materia de commodities, la tendencia de commodities indica que hay que producir palma, bien sea por biocombustible o por aceite, que este año volvimos a importar aceite para consumo humano.
Yo creo que la facultad tiene que decir que aquí hay unas oportunidades y cuáles son las megatendencias, porque cada vez más ese sí es un tema tan importante como decían los viejos, o como decían en mi casa, de que la tierra envilece, por ejemplo, sí lo decían en tu casa. En mi casa, mi mamá claro, decía, usted, claro. ¿por qué tiene finca? Mi mamá toda la vida vivió. Y eso que un paisa dura 20 años en comprar la finca y 20 años en deshacerse de ella. Y hay otros que nunca nos podemos deshacer de ella. Bueno, Pero igual a esa frase, entonces la frase paisa igualmente es, tierra no nace, compre tierra que tierra no nace. Cada vez es más escasa. Colombia además tiene que entender que si bien es multidiversa y tiene muchas tierras, no es necesariamente rica. Es bastante pobre desde el punto de vista de sus recursos naturales y de tierras. no todas son fácilmente aprovechables. No son fácilmente aprovechables y de por sí no son ricas. Ejemplo, Colombia no tiene sino el 1.5 de tierra 1A en el mundo, y eso es Valle del Cauca y el Sinú, punto. Pero tiene un potencial de 3 millones de hectáreas en la altillanura, en donde comienza Puerto López, Puerto Gaitán hasta Carreño, que estuvo de moda en esta facultad, donde hay un trabajo del doctor Rodríguez, con el cual algunos discrepamos, en materia de qué hacer en la Orinoquía, pero diciendo parecido al Cerrado Brasilero, que desde Cubichet en el 49 al año 2001 hicieron 15 millones de hectáreas en oferta agrícola mundial. Entonces el boom del 2008, Colombia no participó, pero Argentina y Brasil fueron los grandes oferentes en el mundo. Y allá compró Monsanto, compró Novartis, compró Syngenta, están las inversiones. Soros compró 200.000 hectáreas en Argentina. Aquí admiran a Soros en finanzas y en la mesa de dinero y en la especulación. Bueno, pues el señor Soros tiene allá 200.000 hectáreas. Tiene su tierrita. Tiene su tierrita. Tierrita no nace. Él le dijo a la mamá lo mismo, ¿no? Eso está bien. Oye, te enviamos hace unos días un trabajo que a nosotros nos pareció pionero, de Javier, Carlos Lozano, Gloria Chaín. En ese momento Gloria creo que era estudiante, eran estudiantes de maestría, y ese trabajo, pues en opinión de algunos de nosotros nos parece que es pionero. ¿Tú qué opinas? ¿Puedes explicarnos un poco el contenido del trabajo y esas cosas? Plenamente de acuerdo. Es un trabajo de hace 25 años que describe para el momento de 1984 el consumo per cápita y el consumo de huevo en Bogotá, los canales de distribución, la formación de los precios, qué pasa en la intermediación, qué reacciones hay en elasticidad-demanda, elasticidad-precio, elasticidad-oferta. Muy bueno, no solamente para la época, sino hoy. Si ese trabajo estuviese hoy, seguramente tendría simplemente más estadística, gráficos de PowerPoint, un poquito los precios sombra detrás dibujados, más bonito, pero no sería muy distinto. O sea, es un trabajo muy bueno para su época, pionero, me parece pionero en el sentido de decir qué se hizo en ese momento. En el caso de Carlos Lozano, creo que su compañía de Santa Reyes desde siempre ha aprovechado muy bien la identificación de ese tipo de trabajos. Carlos es un líder en la generación de valor por unidad colocada en términos de posicionamiento de marca y de servicio al cliente. Y el trabajo muestra eso. Y en ese sentido, lo que diré de comentario para la revista de la facultad es una cosa muy parecida a esto. Diego Miguel, ¿cuál es la función de la universidad? Tú que pasaste por nuestras aulas, con una experiencia profesional sólida, el ejecutivo, tuviste los compañeros que tuviste, la red que tienes, etc. ¿Cuál es la misión de la universidad y de la facultad en particular respecto a un tema como estos? ¿Cómo podemos innovar? A ver, yo te lo pongo en estos términos. Creo que las cosas están sucediendo tan rápido en el país que el proceso normal de investigación, pares que leen los trabajos y luego su publicación, que eso puede tomar prácticamente 2, 3, 4 años, son periodos demasiado largos para poder dar acceso a unas informaciones que son claves, son un conocimiento que es clave. Esto que sucedió hoy en la tesis de estos muchachos de la Macarena, pues tuviste que estuvo gente de la Macarena reunida acá, y alguna persona del gobierno, estás tú, etcétera. Se produce en una hora, hora y media, un conocimiento clave, pertinente, que si se ofrece de forma muy expedita, en realidad la gente puede tener acceso a él. El traer a la gente a la universidad, gente que en otros medios estarían en controversia, es decir, seguramente un gremio con otro, etc. Mi percepción es que cuando uno los trae a la universidad,
todo el mundo baja las armas y está dispuesto a un diálogo creativo. Esos unos ejemplos. Yo quisiera que me elaboraras tú, producto de tu experiencia en la universidad, ¿qué debemos hacer? O sea, mira, Gustavo, haz esto, haz los otros, ustedes como universidad. Bueno, yo pienso que hoy tuvieron además ellos un interlocutor muy valioso, que es Álvaro Balcázar. Y Álvaro podría estar pensando en que eso él lo haría en la Universidad Nacional, de donde él es egresado y donde fue docente tantos años y docente emérito además. Sin embargo está aquí, y yo creo que Álvaro tiene que reentender que con la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes él tiene una oportunidad de montar más casos, más análisis, digamos, para lo que está comprometido hoy en la Macarena y en el Ariari de posibilidades de la región. Segundo, pensaría que si uno tiene una invitación a las megatendencias, no es solamente para los estudiantes, sino igualmente para los productores, para los gremios, y ahí hay un trabajo por hacer. Creo que la universidad es un campo propicio pues para conversar. Hay unas cosas que van rápido y otras, aunque uno cree que van muy rápido, requieren y toman su tiempo, pero efectivamente hay cosas que nos desbordan. Ejemplo, vamos teniendo unos 20 años de revolución en biotecnología. Yo acabo de repasar para una cosa de Naciones Unidas 35 productos agropecuarios en Colombia. Y puedo decir que de los 35 productos agropecuarios solamente 7 están usando las herramientas de biotecnología en términos de investigación generada básica y aplicada, de marcadores moleculares, de biología molecular, etcétera, de los vectores de la comunicación intracelular. Eso aquí al ladito, allí en la Facultad de Ciencias de esta universidad, hay un enorme potencial, hay una doctora Restrepo, hay una gente muy valiosa, con la cual la Facultad de Administración podría decir, miren, en el mundo de la biotecnología, ¿cómo es el cuento? ¿Qué es lo que está pasando y qué nos estamos perdiendo? O sea, ¿qué es lo que no hacemos aquí o no estamos viendo que en el mundo pasa y que si uno tuviera un tema como con estos lecheros del Ariari, pero equivalente con tomate bajo invernadero, o con frutas, o con un poquito de cítrico, o la fruta exportable de la zona alta de Colombia, etcétera, pudiera hacer la facultad? Yo creo que ahí hay unas cosas por mirar. Tendría que pensarlo como en detalle para decir, mire, o por qué inclusive no intentamos hacer tal cosa. La verdad no lo he pensado. Perfecto, bueno, pues te queda de tarea. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Sí.